El silencio que cayó sobre los 300 invitados fue tan denso que casi se podía tocar. Una exclamación ahogada, el tintineo de una copa al caer, y luego, solo el estruendo del pastel de bodas estrellándose contra el impecable peinado de Verónica Zunkler. Helena Wellington, con el rostro inexpresivo y las manos aún extendidas, acababa de arrojar un bollo de chocolate y vainilla directamente sobre la cabeza de su futura nuera, en medio de la recepción de lujo. La verdad detrás de aquel acto impulsivo, la reacción del novio millonario y la historia de venganza y justicia que se tejió en los meses previos, era mucho más profunda de lo que cualquiera de los presentes podía imaginar. Pero para entenderlo, era necesario retroceder en el tiempo, a un momento donde una sonrisa falsa y un apretón de manos frío marcaron el inicio de una guerra silenciosa. Marcos Wellington, a sus 32 años, era la personificación del éxito. Millonario del sector tecnológico, su apartamento de lujo en Manhattan, sus coches deportivos y su imagen impecable lo convertían en el soltero de oro de la ciudad. Sin embargo, detrás de esa fachada de riqueza, Marcos conservaba un corazón noble y una gratitud inmensa hacia la mujer que lo había criado. Helena Wellington, su madre, de 60 años, había sido una costurera incansable. Sola, tras el abandono del padre de Marcos, había cosido sueños y realidades, trabajando arduamente sin una sola queja. Su vida había sido un testimonio de sacrificio y amor incondicional. El éxito de Marcos no fue casualidad. Estudió con becas, trabajó en cualquier cosa que le permitiera pagar sus estudios, y con una determinación férrea, construyó un imperio tecnológico desde cero. Su primera acción como millonario fue comprar una hermosa casa para su madre y rogarle que finalmente descansara. Helena, una mujer sencilla y de fe, aceptó. Sus días se llenaron de paz, horneando su famoso pastel de zanahoria, vestida siempre con sus alegres vestidos florales. El lujo no le interesaba. Su única preocupación era la felicidad de su hijo. Fue en una gala benéfica, en un hotel de lujo en Nueva York, donde Marcos conoció a Verónica Zunkler. Ella, enfundada en un vestido rojo que parecía esculpido sobre su figura, con su cabello negro azabache y un maquillaje impecable, exudaba una seguridad que cautivó al joven millonario. Su postura, su mirada, su risa. Marcos quedó prendado. Verónica era la mujer sofisticada que siempre había imaginado a su lado. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Marcos percibió a Verónica como una mujer culta, capaz de conversar sobre arte, negocios y política al mismo nivel que él. Se movía en sus mismos círculos sociales, y tenerla a su lado lo hacía sentir aún más importante. Sin embargo, lo que Marcos no veía, lo que su corazón enamorado le impedía ver, era la verdadera intención de Verónica. Tras esa fachada de elegancia y sofisticación, se escondía una calculadora fría, una mujer que no buscaba amor, sino un cheque en blanco. Su objetivo era la fortuna de Marcos, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. Marcos percibió a Verónica como una mujer culta, capaz de conversar sobre arte, negocios y política al mismo nivel que él. Se movía en sus mismos círculos sociales, y tenerla a su lado lo hacía sentir aún más importante. Sin embargo, lo que Marcos no veía, lo que su corazón enamorado le impedía ver, era la verdadera intención de Verónica. Tras esa fachada de elegancia y sofisticación, se escondía una calculadora fría, una mujer que no buscaba amor, sino un cheque en blanco. Su objetivo era la fortuna de Marcos, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. La primera prueba de fuego para Verónica llegó cuando Marcos, radiante de felicidad, la llevó a conocer a su madre, Helena. La casa de Helena era un remanso de sencillez, ajeno al bullicio de Manhattan. Un mantel de crochet cubría la mesa del comedor,
y el aire olía a ese reconfortante pastel de zanahoria que solo Elena sabía preparar. Los platos, aunque humildes, estaban servidos con el amor que solo una madre puede ofrecer. Pero Verónica no percibió el encanto de aquel hogar. Sus ojos, finamente entrenados para evaluar el valor material, recorrieron cada rincón, calculando el valor o la falta de valor de los objetos, no con admiración, sino con un disimulado desdén. Elena, ajena a la evaluación silenciosa, recibió a Verónica con la calidez que la caracterizaba. Un abrazo sincero y un «bienvenida, querida» brotaron de sus labios. Verónica devolvió el abrazo con una tensión apenas perceptible y una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Su casa es acogedora», dijo, pero el tono de su voz contenía una nota de condescendencia que solo el oído más agudo, o el corazón más sensible, podría haber detectado. Durante la comida, Marcos estaba radiante, compartiendo anécdotas y riendo. Elena servía con esmero los platos sencillos que había preparado: arroz, frijoles, un bistec jugoso y una ensalada fresca. Cada bocado estaba imbuido de su amor. Verónica, en cambio, comió poco, moviendo la comida de un lado a otro en su plato, esforzándose por mantener una pose de educación. Cuando Elena le ofreció una segunda porción, Verónica la rechazó con un gesto elegante, alegando que estaba a dieta. La atmósfera se sentía extraña para Elena, pero Marcos, cegado por su enamoramiento, no notó la frialdad que emanaba de su prometida. El momento crucial llegó cuando Marcos se levantó para ir al baño. En ese instante, Verónica vio su oportunidad. Se acercó a Elena, que lavaba los platos en la cocina, y con una voz fría y calculada, le espetó: «Usted sabe que él merece a alguien mejor que esto, ¿verdad?». Elena detuvo el lavado, el agua goteando de sus manos, y se giró, la sorpresa y el dolor grabados en su rostro. Pero Verónica, con una rapidez asombrosa, recuperó su sonrisa falsa justo cuando Marcos regresaba. «La comida estaba deliciosa, doña Elena», dijo con una dulzura fingida. Marcos, ajeno a la tensión que se había cernido sobre la cocina, preguntó si todo estaba bien. Verónica, sin dudarlo, mintió. «Su madre es un amor, Marcos. Todo está perfecto». Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Percibió algo oscuro, algo peligroso en la mirada de Verónica, una amenaza velada que la dejó intranquila. Marcos, sin embargo, sonrió a Verónica, completamente ciego a la sutil manipulación. Elena se preguntó si estaba imaginando cosas, si eran celos de madre los que la hacían percibir esa hostilidad. Decidió no decir nada, pero una semilla de duda y recelo había sido plantada en su corazón. Lo que Elena no sabía era que, en ese preciso instante, el plan de Verónica había comenzado a ejecutarse. Un plan meticuloso para destruir a Elena poco a poco, sin dejar rastro, aislarla de Marcos y asegurar su matrimonio, y, más importante aún, su fortuna. Verónica no buscaba solo el dinero, buscaba el control total. A partir de ese día, la presencia de Verónica en la vida de Marcos se hizo constante, casi omnipresente. Cenas elegantes, viajes de fin de semana a destinos exóticos, fotografías perfectas en las redes sociales que documentaban su idílico romance. Marcos, embelesado, se sumergía cada vez más en ese mundo de brillo y superficialidad que Verónica representaba. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la distancia entre Marcos y su madre comenzó a crecer. Verónica, con una sutileza digna de un estratega consumado, comenzó a aislar a Elena. Sus sugerencias a Marcos eran siempre bien intencionadas, envueltas en una capa de preocupación por el bienestar de su futura suegra. «Marcos, cariño, ¿no crees que el restaurante francés es demasiado sofisticado para tu madre? Quizás se siente incómoda con el menú, con la gente. O, amor, sabes que el evento de gala es muy formal y tu madre prefiere la comodidad. No queremos que se sienta fuera de lugar, ¿verdad?». Marcos, ingenuo,
Creía que Verónica solo buscaba proteger a su madre de situaciones embarazosas, sin darse cuenta de que, en realidad, la estaba apartando lentamente de su vida. Elena, por su parte, sentía esa creciente distancia como un dolor sordo en el pecho. Las llamadas de su hijo se hicieron más raras. Los almuerzos dominicales, antes sagrados, eran cancelados con excusas cada vez más frecuentes y menos convincentes. Una punzada de preocupación la invadía, pero se esforzaba por comprender, por no ser una madre posesiva. 6 meses después de aquel fatídico almuerzo, una llamada de Marcos rompió el silencio. Su voz, llena de una felicidad desbordante, anunció su compromiso con Verónica. El corazón de Elena se encogió, pesado como una piedra, pero se negó a empañar la alegría de su hijo. Con un nudo en la garganta, lo felicitó, deseándole toda la dicha del mundo. Solo después de colgar, cuando la soledad de su casa la envolvió, Elena se permitió llorar. Por primera vez en muchos años, un llanto silencioso y amargo. Los preparativos de la boda se convirtieron en un torbellino de lujo y ostentación, orquestado por Verónica con mano de hierro. Ella deseaba que cada detalle fuera extravagante, perfecto, una declaración de su nuevo estatus. Marcos, cegado por el amor y la ilusión, no reparaba en gastos. Para él, la felicidad de Verónica no tenía precio. Los mejores proveedores de Nueva York fueron contratados. El vestido de novia, una obra de arte valuada en $600,000, flores exóticas importadas directamente de Holanda, y la recepción, por supuesto, en el Grand Plaza Hotel, uno de los establecimientos más lujosos de la ciudad, con capacidad para 300 invitados. Fue durante estos preparativos que la verdadera Verónica comenzó a mostrarse, revelando su naturaleza calculadora y cruel, pero solo cuando Marcos no estaba presente. La primera humillación pública de Elena tuvo lugar en una exclusiva boutique de vestidos de novia. Verónica, con un gesto de falsa amabilidad, había invitado a Elena a elegir su vestido de madrina. Elena, con un atisbo de esperanza, pensó que quizás había juzgado mal a Verónica, que tal vez la joven no era tan fría como parecía. Con esa pequeña chispa de optimismo, Elena llegó a la boutique. Vestía un sencillo vestido de algodón, y su cartera, hecha por ella misma con esmero, contrastaba con el ambiente de lujo desmedido. Se sintió instantáneamente fuera de lugar, un pez fuera del agua en aquel mar de sedas, encajes y brillantes. La opulencia del lugar, los espejos que reflejaban su figura modesta entre maniquíes esbeltos y vestidos deslumbrantes, la hicieron sentir aún más pequeña. Pero se mantuvo firme, por Marcos, por el día más importante de su hijo. La espera, sin embargo, sería solo el preámbulo de una tortura sutilmente orquestada. Verónica, con una puntualidad que rozaba lo insultante, apareció 15 minutos tarde, acompañada de 2 amigas que reían a carcajadas. Entró en la boutique hablando alto por su teléfono. Una conversación frívola sobre un evento social, sin siquiera dignarse a mirar a Elena. La madre de Marcos, que había esperado de pie, sintiéndose cada vez más incómoda y fuera de lugar, solo recibió un rápido gesto de la mano de Verónica, un saludo superficial que apenas la reconocía, antes de que la prometida de su hijo continuara su animada charla telefónica. Las amigas de Verónica, tan altivas como ella, ni siquiera notaron la presencia de Elena. Finalmente, una vendedora, con una sonrisa forzada, se acercó a Elena y comenzó a mostrarle vestidos. Eran prendas exquisitas, confeccionadas con telas lujosas y diseños sofisticados, pero sus precios eran estratosféricos. Elena, acostumbrada a la sencillez y al ahorro, no pudo evitar mirar las etiquetas. Cada cifra, 1,500, 2,000, le oprimía el pecho, una cantidad que para ella representaba meses de trabajo. La vergüenza y la incomodidad se apoderaron de ella. Verónica, que ya había terminado su llamada, se percató de la angustia de Elena
y con una sonrisa que no llegó a sus ojos, soltó una frase cargada de veneno. No necesita ver el precio, doña Elena. Marcos pagará todo. Él quiere que su madre esté hermosa en su boda. Las amigas de Verónica rieron, un eco hueco que resonó en el silencio de la boutique, y Elena no pudo evitar sentir que la burla iba dirigida directamente a ella. No entendía la broma, pero la punzada en el corazón era real. Elena, con la cara ardiendo de vergüenza, eligió un vestido azul marino, de corte clásico y elegante, pensando que su sencillez sería apropiada. Se lo probó y salió del vestidor con una mezcla de esperanza y timidez. Verónica la observó de arriba abajo, con una mirada crítica que desnudaba cada imperfección. No sé, ¿no está muy anticuado?, dijo con un tono de voz que pretendía ser casual, pero que era un dardo envenenado. Sus amigas asintieron con entusiasmo. Sí, parece de los 80, añadió una de ellas, y la otra soltó una risita. Elena sintió un escalofrío. El elogio que esperaba se había convertido en una humillación pública. Se ofreció, con la voz apenas audible, a probar otro vestido, deseando desaparecer en ese instante. La tortura duró 1 hora. Elena probó 4 vestidos más, cada uno elegido con la esperanza de complacer a Verónica, de encontrar algo que fuera adecuado. Pero cada intento era recibido con una crítica lapidaria. «Este está demasiado apretado, le marca las arrugas», decía Verónica. «Aquel otro es demasiado suelto, parece una bolsa», opinaba otra vez. «El color no le combina con su rostro», sentenciaba una de sus amigas. «La tela es demasiado simple, no es digna de la madre del novio», concluía Verónica con una sonrisa helada. Cada palabra era una estocada, una gota que perforaba la ya frágil autoestima de Elena. La madre de Marcos, acostumbrada a la discreción y al respeto, se sentía expuesta y ridiculizada. El desgaste emocional era palpable. Elena se sentía agotada, humillada, como si su dignidad se desmenuzara con cada comentario despectivo. Verónica, con una maestría maquiavélica, utilizaba cada oportunidad para minar la confianza de Elena, para hacerla sentir inadecuada, vieja y fuera de lugar. La estrategia era clara: aislar a Elena, hacerla sentir tan inferior que ella misma se retirara, que no quisiera participar en los preparativos de la boda de su propio hijo. Elena, en su bondad y su inocencia, no lograba comprender la malicia detrás de cada palabra, pero su corazón, un órgano tan noble y lleno de amor, sentía el peso de la crueldad. La pasividad de Elena ante los ataques de Verónica no era debilidad, sino una mezcla de incredulidad y el deseo de no crear conflictos, de no empañar la felicidad de Marcos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de resentimiento comenzaba a encenderse. Las humillaciones, lejos de detenerse en la boutique, se convirtieron en una constante velada, un goteo incesante que erosionaba el espíritu de Elena. Verónica, con una sonrisa dulce para Marcos y una mirada gélida para su futura suegra, controlaba cada detalle de la boda, asegurándose de excluir a Elena de forma sistemática y sutil. Su maestría en la manipulación era tal que Marcos, ciego de amor, no percibía la crueldad inherente en las acciones de su prometida. La elección del menú fue otro campo de batalla silencioso donde Elena fue derrotada. Verónica insistió en platos exóticos, nombres impronunciables, delicias que a Elena le resultaban ajenas y que, francamente, no le apetecían. Durante la degustación, en un restaurante de lujo con chefs de renombre, Verónica aprovechó cada oportunidad para ridiculizar los gustos sencillos de Elena. «Madre, ¿cómo va a pedir croquetas de jamón en un evento de esta categoría?», decía con una risita condescendiente, mientras los chefs, incómodos, intentaban disimular sus sonrisas. Elena sentía cómo el nudo en su garganta se apretaba con cada comentario, su dignidad pisoteada bajo la mirada de extraños. Pero lo más doloroso para Elena fue la drástica reducción de la lista de invitados. Verónica,
Con la excusa de mantener la exclusividad y la armonía estética del evento, eliminó sin piedad a todos los amigos y familiares de Elena. No encajan con la gente de Marcos, querida Elena. Sus amigos son de un círculo social diferente. La boda es un evento de alta sociedad, argumentaba Verónica con una aparente lógica, que Marcos, por supuesto, aceptaba sin cuestionar. Él creía que Verónica solo buscaba lo mejor para su gran día, sin darse cuenta de que cada decisión de su prometida era un paso más en el aislamiento de su madre. Elena se encontró completamente sola. Sus llamadas a Marcos eran cada vez más cortas, sus almuerzos dominicales, una tradición sagrada para ellos, se cancelaban con excusas vagas. Se sentía sin voz ni voto en la boda de su propio hijo, una extraña en su propia familia. La tristeza y el dolor se instalaron en su corazón, un peso constante que la oprimía día y noche. Marcos, sumergido en la vorágine de su amor por Verónica y los preparativos nupciales, permanecía ajeno al sufrimiento de su madre, incapaz de ver la verdadera naturaleza de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Verónica, por su parte, era una actriz consumada, logrando mantener su fachada de dulzura y eficiencia siempre que Marcos estaba cerca. La frustración de Elena crecía con cada día que pasaba, transformándose lentamente en un resentimiento profundo hacia Verónica. La pasividad que había mostrado inicialmente, fruto de su bondad y su deseo de no causar problemas, comenzaba a desvanecerse. En su lugar, una determinación silenciosa, una chispa de resistencia, empezaba a prenderse. La imagen de Verónica riendo mientras cancelaba la asistencia de sus amigas más queridas, el tono despectivo con el que se refería a su humilde hogar, y la constante sensación de ser una intrusa en la vida de su propio hijo, se acumulaban en su memoria, formando una lista de agravios que clamaban por ser saldados. Elena, una mujer que había enfrentado la vida con resiliencia y fe, se encontraba ahora en una encrucijada emocional. Su amor incondicional por Marcos la había llevado a soportar humillaciones que jamás imaginó. Pero había un límite, incluso para un amor tan grande como el suyo. La exclusión sistemática de las decisiones importantes, el menosprecio constante a su persona y a sus seres queridos, y la manipulación descarada de Verónica, estaban despertando algo en ella que ni siquiera la propia Elena sabía que poseía. La madre de Marcos, la costurera humilde y de buen corazón, estaba llegando al punto de quiebre, y la boda de su hijo, el evento que debería haber sido de alegría, se estaba convirtiendo en el escenario perfecto para una confrontación inevitable. El día de la boda se acercaba, y con él, la promesa de una revelación que cambiaría el destino de todos los involucrados. El día de la boda amaneció con un sol radiante sobre Nueva York, un contraste irónico con la tormenta que se gestaba en el corazón de Elena. Los 300 invitados comenzaron a llegar al Grand Plaza Hotel, un despliegue de lujo ostentoso que Verónica había orquestado con una precisión casi militar. Cada flor, cada cubierto, cada detalle gritaba opulencia y exclusividad. Elena, vistiendo el sencillo pero elegante vestido azul marino que finalmente había elegido, caminaba con una dignidad silenciosa, su rostro un reflejo de calma exterior que ocultaba la profunda agitación interna. Sabía que todas las miradas la escudriñarían, y se preparó para la nueva ola de desprecio que seguramente vendría de Verónica. La tensión entre Elena y Verónica era casi palpable, una corriente subterránea que solo unos pocos, los más cercanos a Elena, podían percibir. Marcos, deslumbrado por la belleza etérea de Verónica en su vestido de diseñador y por la magnitud de su propio día, flotaba en una burbuja de felicidad, ajeno a la guerra silenciosa que se libraba a su alrededor. La ceremonia transcurrió sin incidentes, un rito elegante y predecible. Fue durante la recepción, en el fastuoso salón de baile, donde la olla a presión de la paciencia de Elena finalmente encontró su válvula de escape.
El momento del pastel de bodas llegó. Un monumental pastel de 7 pisos, una obra de arte culinaria que Verónica había encargado a un famoso pastelero francés, fue presentado en el centro del salón. Marcos y Verónica se acercaron, sonrientes, para la tradicional foto cortando la primera rebanada. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena, y los murmullos de admiración llenaron el aire. Verónica, con una copa de champán en la mano, decidió que era el momento perfecto para su golpe final. Elevó la copa y, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, comenzó su brindis. Quiero agradecer a todos por venir a celebrar este día tan especial. Y, por supuesto, quiero agradecer a la madre de Marcos, Elena, por haber criado a un hombre tan maravilloso, dijo, haciendo una pausa dramática. Aunque nuestros mundos son tan diferentes, y mi futuro esposo merece lo mejor, su presencia hoy es un recordatorio de dónde viene Marcos. Y eso, supongo, es algo que siempre llevaremos con nosotros. Su tono, aparentemente dulce, estaba cargado de un desdén apenas velado, una humillación sutil pero devastadora que solo Elena pudo captar en toda su crueldad. Los invitados rieron nerviosamente, sin comprender del todo la subtextual burla. Elena sintió que la sangre le hervía. Las palabras de Verónica, la culminación de meses de desprecio, de exclusión, de hacerla sentir insignificante, resonaron en sus oídos. La imagen de las risas en la boutique, el rechazo a sus amigos, el menosprecio a su cocina sencilla, todo pasó por su mente como un torbellino. Ya no era la madre humilde y paciente, era una mujer que había sido llevada al límite. Con una determinación repentina, Elena se movió. Sus ojos brillaban con una furia contenida. Su mano temblaba ligeramente mientras se acercaba a la mesa del pastel. Marcos, que estaba a punto de besar a Verónica, notó el movimiento de su madre, pero no tuvo tiempo de reaccionar. En un acto que desafió toda etiqueta y protocolo, Elena tomó el enorme pastel de 2 pisos de la mesa, un esfuerzo monumental para sus brazos cansados, y en un movimiento rápido y decisivo, lo arrojó con todas sus fuerzas directamente sobre la cabeza de Verónica. El impacto fue ensordecedor. El pastel se desintegró en una explosión de crema, glaseado y bizcocho, cubriendo a Verónica de pies a cabeza. El velo se le cayó, el maquillaje se corrió, y su vestido de diseñador se transformó en una masa irreconocible de dulce ruina. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 300 invitados se quedaron boquiabiertos, petrificados, sin saber si reír, gritar o huir. Marcos, estupefacto, vio a su prometida cubierta de pastel, con los ojos llenos de ira y humillación. Pero lo que realmente lo golpeó fue la expresión en el rostro de su madre. No había arrepentimiento, solo una liberación catártica, una chispa de triunfo. En ese instante, la venda cayó de sus ojos. No fue el pastel, sino la mirada de su madre, la que le reveló la verdad. La suma de todas las humillaciones, el aislamiento sistemático, la crueldad velada, todo se hizo evidente en la explosión de ese pastel. «Madre, ¿qué has hecho?», exclamó Marcos, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Verónica, con el glaseado goteando por su cara, comenzó a gritar, furiosa, histérica. «¡Esta vieja loca! ¡Es una salvaje!». Pero el espectáculo no había terminado. Elena se giró hacia Marcos, sus ojos claros y firmes. «Hijo, esta mujer te ha estado manipulando. Ha pisoteado mi dignidad, ha intentado borrarme de tu vida, y no lo voy a permitir». Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Marcos, viendo la verdadera naturaleza de Verónica expuesta de forma tan cruda, sintiendo el dolor y la determinación de su madre, tomó una decisión. Se acercó a Verónica, quien seguía gritando y limpiándose el pastel de la cara, y con una calma sorprendente, le dijo: «Se acabó, Verónica. No hay boda. No hay más nosotros». La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El novio millonario había cancelado la boda en el altar,
por así decirlo, después de que su madre arrojara un pastel a la novia. La historia de venganza y justicia de Elena se convirtió en una leyenda en los círculos sociales de Nueva York. Elena no era una villana, sino una madre que, al final, había encontrado la fuerza para defender su dignidad y la de su hijo. Marcos, finalmente libre de la ceguera del amor y la manipulación, se reencontró con su madre, pidiéndole perdón por no haber visto la verdad antes. La justicia, a veces, viene cubierta de glaseado y acompañada de un estruendo inesperado.